Por la gracia de Dios, aquí nuevamente reunidos para compartir una porción más de la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, pongo mi vida en tus manos, Señor, el servicio que vamos a iniciar en tu presencia, pidiéndote tomes control, Señor, completo, absoluto de este servicio. Que tomes control de este tu siervo, Padre amado, de este tu servidor, de mis labios, mi corazón, mi mente, mi espíritu, Señor, mi cuerpo, Padre eterno. Igualmente de los oyentes. Padre mío, concede, Padre de la gloria, corazones dispuestos a recibir lo que tú tienes para decir. Perdona por favor nuestros pecados. Anímanos, Señor, a seguir adelante. Tu caminar es hermoso, Señor, tu camino es perfecto, tu camino es santo y anhelamos estar allí. No queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, una unción especial de tu Espíritu Santo suplico que caiga en cada corazón, Señor, en cada vida, en cada hogar, en cada casa, Señor, a donde puedan llegar estas palabras, Señor, tu palabra, tu mensaje, Padre eterno. Gracias, bondadoso Dios. En el nombre de Jesucristo, bendigo los medios, Señor, que estamos utilizando. Bendigo la vida de cada oyente. Padre de la gloria, háblanos a través de la lectura de tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras fallas. Queremos agradarte, mi Señor y Dios. Y leemos tu palabra en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura en el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. ¿Sí? Vamos a tomar del libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios. Es una promesa que está haciendo el Señor, una promesa que hace para aquellos días, ¿sí? O sea, el profeta Joel lo escribe y lo escribe apuntando hacia un día. Años más tarde, en la carta, en el libro de los Hechos, por favor acompáñame, Hechos capítulo 2. Verso 17 y verso 18. Nuevamente lo cita, ahora ya no es Joel, ahora lo cita el apóstol Pedro. Y dice, Hechos capítulo 2, verso 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Es una promesa maravillosa de parte de Dios para ti y para mí. Es una promesa maravillosa para los postreros días, ¿sí? Para los días finales. Oh, alabanzas al Señor. Qué hermoso es cuando nosotros reconocemos nuestra posición, nuestro lugar. Cuando podemos reconocer que estamos en esos postreros días. Y que en esos postreros días, en estas dos escrituras, hay una diferencia marcada, ¿sí? En cuanto a la forma como lo expresa Joel y como lo cita Pedro. Joel lo cita de la siguiente manera. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sí? Esa es la forma como lo cita Joel. Habla de los ancianos, ¿sí? Primero nombra a los ancianos, dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando lo cita el apóstol Pedro, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora,
esta pequeña diferencia, ¿sí? Únicamente en cambiar la posición. ¿A quién nombran primero? Por respeto, es correcto, debería de haberse nombrado primero a los ancianos, ¿sí? Pero aquí se nombra primero a los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para este tiempo, ¿sí? Para este día, los jóvenes son muy importantes en la obra de Dios, ¿sí? Los jóvenes son demasiado importantes para Dios. Muy importantes, demasiado importantes. Los jóvenes casarían, sí, calzarían, se podrían ubicar perfecto en la palabra de este día. En la palabra, en el mensaje de este día, sí, lo calzarían perfecto. Y en los postreros días, sí, Hechos capítulo 2, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, este es un llamado de parte de Dios para ti en esta hora. Si eres un joven que nos está oyendo, que nos está viendo en esta hora, es para ti el llamado, ¿sí? Si no eres joven, si eres un adulto, pero tienes hijos, igualmente el llamado es para ti, ¿sí? Para que tengas cuidado con tus hijos, para que recuerdes lo importantes que son. Dice la palabra del Señor, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, esa escritura es una escritura que está allí plasmada en la Biblia hace muchos años. Ahora, se ha predicado tanto acerca de ella, se ha repetido tanto, que mucha gente la sabe de memoria, la recita de memoria, pero a veces se nos olvida, o pasamos por alto, o tomamos muy superficialmente el hecho de que mi Señor está contando con nuestros hijos, con nuestras hijas, está contando con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes, con nuestras jovencitas. Mi Señor aún está contando con aquellos jóvenes que se levantan en santidad, ¿sí? Con aquellos jóvenes que quieren servir al Dios vivo. Con aquellas jovencitas, con aquellas doncellas que quieren guardarse puras y limpias para el día del matrimonio. Habla el Señor en su palabra, en el libro de Eclesiastés, un texto también muy conocido. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En el capítulo 12, verso 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahora, esta pareciera una escritura solamente para los jóvenes, pero es una escritura para nosotros los padres también, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales, por el hecho de nosotros ser mayores, la forma de expresarse de los jóvenes es que no les entendemos, ¿sí? No es que no me entiendes, es que tú ya pasaste, tú ya viviste. Ahora, a pesar de que eso es cierto, nosotros ya pasamos los días de la juventud por gracia de Dios. Estamos viviendo los días de la madurez por gracia de Dios. Es el hecho de haber pasado y llegado hasta aquí nos da experiencia por gracia de Dios también. Esa experiencia debe ayudarnos a recordar esta palabra, ¿sí? Esa palabra que un día el Señor la habló para nosotros, ¿sí? Dice el verso 9 nuevamente, Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud,
y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Sí? Le está diciendo, alégrate, vive de la manera como quieras vivir alegre, ¿sí? O sea, alégrate en tu juventud. Pero termina con una advertencia el verso 9 y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que no se trata de decir, es que soy joven, ¿sí? Soy adolescente, estoy en mi época de rebeldía, entonces todo yo puedo hacer y voy a hacer lo que yo quiera. Ahora, ¿tienes libertad de hacer lo que quieras? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada, ¿ves? Porque la palabra del Señor declara, porque Dios, sí, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios nunca nos va a obligar a hacer absolutamente nada. Él nos da libertad de elegir. Cuando elegimos lo hacemos con libertad. Cuando decidimos escoger el camino de Dios, lo hicimos en libertad. Cuando decidimos, ¿sí?, pedir el bautizo, lo hicimos con libertad. O sea, nadie nos obliga. Ahora, ¿tienes libertad para alegrarte, ¿sí?, para tomar placer en tu corazón? Claro que tienes libertad. Pero la advertencia, sí, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, si yo lo sé, entonces eso es un campanazo de alerta. Es un llamado de atención. Dios no me va simplemente a absolver de mi pecado por mi excusa de decir es que soy joven. No. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios está contando en que tú conoces lo que estás haciendo, en que tú has recibido la palabra de Dios. Ahora, esto es para los jóvenes, sí, Señor, pero también advertencia para los padres. No le permitas a tu hijo o a tu hija que haga lo que se le viene en gana. Estórbale en el pecado, dice la palabra del Señor, ¿sí? Fue juzgado un sacerdote porque no les estorbó el pecado a sus hijos. Debes advertirle, ¿sí? Debes recordarle. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos permita asumir nuestra posición. Ahora, habla a los jóvenes, ¿sí? Hubo una ocasión en la que un joven, en el Evangelio según San Mateo, acompáñame por favor, capítulo 19, vamos a leer del verso 16 al verso 21, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahora, quiero llamar tu atención de este texto que hemos leído. Mi Señor le dice puntualmente, ¿sí?, los mandamientos, ¿sí? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así termina el verso 17. Mi Señor lo dijo de esa manera. Guarda los mandamientos. Ahora, alguien podría decir, el Señor le contestó, no matar, no adulterar, no hurtar, no decir falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo como a sí mismo. El Señor dijo 6 mandamientos. Entonces podrían tomar la cosa, que queriendo tomarla, sacarla de contexto y decir son esos 6 mandamientos. Pero no es de esa manera. La palabra del Señor habla, ¿sí?, aquí en el Nuevo Testamento,
dice el apóstol Pablo, si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Mi Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, ¿sí? Pero hay una serie de mandamientos, ¿sí? Mi Señor le preguntaron cuál es el mayor. Él dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si el Señor nos concediera a nosotros comprender la profundidad de esas palabras del Maestro, poder comprender que amar a Dios sobre todas las cosas, eso lleva ahí mismo, ¿sí? Lo lleva ahí adherido, no ofenderlo de ninguna manera, no hacer nada que vaya en contra de su bendita y santa palabra. El joven, en el verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y quiero llamar tu atención a esa pregunta. El joven había guardado los mandamientos, esos mandamientos, pero hace la pregunta, ¿sí? ¿Qué me falta? Tú y yo deberíamos de mirar nuestras vidas, ¿sí? De revisarnos en nuestro caminar y hacernos la pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué te está faltando a ti? ¿Qué me está faltando a mí? Ahora, no estoy diciendo, mira a tu hermano a ver qué le falta a tu hermano. No, estoy hablándote a nivel personal. ¿Qué me falta? Eso preguntó el joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿sí? O sea, si no quieres conformarte con lo que tienes, si quieres ser perfecto, oh, alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, y quiero que por favor me acompañes. En la carta a los Hebreos, ¿sí? Capítulo 10. Si quieres ser perfecto. Ahora, este es un joven, el que llegó a los pies de mi Señor Jesús. Era un joven al que le hablaba el libro de Eclesiastés, ¿sí? Diviértete, gózate, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. La palabra del Señor declara de que Dios no dará por inocente al que tome su santo nombre en vano. Dios no dará por inocente a aquel que peca deliberadamente. La carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 26 en adelante, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, esas son palabras fuertes, ¿sí? O sea, un contraste grandísimo en lo que dice la Escritura, ¿sí? En lo que habíamos leído en Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿A quién le está hablando allí la palabra del Señor? Le está hablando a un joven, ¿sí? Está hablándole al joven que tomó su decisión de seguir a Jesucristo, decisión de hacerse bautizar, de tomar el nombre de Dios en ese acontecimiento, en ese evento maravilloso que es el bautismo, que lo hizo a conciencia, porque de seguro el ministro te dijo antes de bautizarte que Dios no dará por inocente al que tome su santo nombre en vano.
De seguro, antes de hacer el bautizo, antes de proceder al bautismo, tú debiste haber investigado lo que significaba bautizarse. Si tenías dudas, debiste haber preguntado, ¿ves? Entonces dice la Escritura, el verso 29, ¿cuánto mayor, sí, Hebreos 10, 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre del pacto, ¿sí? Esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario, esa sangre tiene un valor demasiado alto. Y a veces nos equivocamos porque pensamos que como no damos nada, no pagamos, ¿sí? no nos toca pagar nada. Entonces pensamos que nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación es gratis, que no cuesta nada, que no vale nada, que no tiene valor. Pero déjame decirte algo, ¿sí? La salvación, tu salvación, mi salvación, la santificación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, tiene un valor demasiado alto, ¿sí? De hecho, no podemos cuantificar ese valor, es invaluable. Tiene tanto valor que para darnos salvación a ti y a mí, se necesitó la sangre del Hijo de Dios, toda la sangre del Hijo de Dios vertida en la cruz del Calvario. Ahora, una vez más, Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esa es una advertencia bastante fuerte, ¿sí? Una advertencia fuerte en Eclesiastés, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora aquí es más fuerte la advertencia, porque si pecaremos voluntariamente, ahora hay gente que expresa algo así como caí en pecado. Realmente no se cae en pecado, ¿sí? Se procede al pecado, se llega a pecar. La palabra del Señor dice de que primero se piensa, primero dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, dice el verso 12 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que no es que se cae en pecado, no es algo que pasa por casualidad o por accidente, no. Según la palabra del Señor, según lo que leímos ahí, el pecado se premedita. Entonces, si el enemigo está mostrándote tentaciones, te conviene, sí, si el enemigo está mostrándonos tentaciones, nos conviene alejarnos aún de la apariencia de pecado. Ahora, ¿por qué el enemigo apunta a los jóvenes? Porque él conoce la promesa que hay de parte de Dios para ti en este día. Que en los postreros días, dice Dios, derramará su espíritu sobre toda carne, sobre nuestros hijos, ¿sí? El enemigo sabe que mi Señor va a derramar su espíritu sobre tu vida. El enemigo sabe de que tú vas a profetizar en el nombre de Jesucristo. El enemigo sabe de que tú vas a tener visiones, de que tú vas a ver visiones. Oh, aleluya. El enemigo conoce que hay un ministerio grande para la juventud. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? El enemigo está soltando, ¿sí?,
soltando las tentaciones. Y lo más terrible, que el enemigo manda a sus secuaces a que estén pendientes de los jóvenes para ver dónde está la tentación, dónde está la parte frágil de este joven. Y por ese mismo lado empieza a enviarle la tentación. Por la parte más frágil, por ahí es donde empiezan las tentaciones. Empieza la gente cuando recibe según su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Cuando según su propio pensamiento, llega la tentación y empieza a planear, a planificar, a mirar en qué momento tiene libre para hacer lo que no debe hacer, en qué momento va a sacar el tiempo para hacer esa llamada que no debe hacer, para buscar lo que no debe buscar, lo que no se le ha perdido, para hacer lo que sabe, a conciencia sabe que no debe hacer, para mirar lo que sabe a conciencia que no debe ver, porque lo sabe que los ojos son las ventanas del alma. En los ojos son las ventanas del alma, por ahí debe entrar la luz, no las tinieblas. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y ahora, la muerte no es que paró, dejó de latir el corazón. Está hablando de la muerte, de la separación de Dios. Que Dios nos conceda abrir nuestros ojos. Ahora estoy hablándole a la juventud, pero no quiere decir eso que solamente el enemigo va a atentar a la juventud. El enemigo no respeta raza, no respeta edad, no respeta posición, no respeta el hecho de que estés tú en el ministerio, no respeta nada de eso. El enemigo quiere tirar fuerte, quiere dañar, quiere destruir, sobre todo aquellos que servimos en la obra de Dios. Y si no puede con aquellos que servimos, porque constantemente la iglesia de Dios está en oración por nosotros, entonces ataca a aquellos que él sabe que por promesa de Dios van a estar en el ministerio. Joven, a ti te digo en el nombre de Jesucristo, abre bien tus ojos. No le permitas al enemigo que gane terreno en tu vida. Sacúdete en el nombre de Jesús. Muévete, sí, reacciona. Mira que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerda ese sacrificio. Recuerda que el Hijo de Dios fue crucificado por ti para tu salvación. Hebreos capítulo 10. Verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿sí?, según nuestra propia concupiscencia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el mismo momento en que yo desprecio el sacrificio en la cruz del Calvario, en el preciso momento en el que la persona pisotea al Hijo de Dios, se convierte, sí, pasa a estar del lado del adversario. Y el adversario tiene un lugar que le está esperando, sí. El enemigo tiene un lugar que le espera para el fin. Y es un lago de fuego que arde, sí, con fuego y azufre. Él sabe, Satanás sabe que eso es lo que le espera, pero él no quiere irse solo. Por eso él está tratando de jalar a los que más pueda. Yo te insto en el nombre de Jesucristo. No te dejes arrastrar por el enemigo. No te dejes arrastrar por las tentaciones. Tenemos armas poderosas. Tenemos la oración, tenemos el ayuno. Busca ayuda. Habla. No te quedes solo. Tú no estás solo aquí, tú haces parte de una familia espiritual. Aleluya. El que viola, verso 28, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Joven, el Señor te ha llamado, ¿sí? No para enviarte a un lago de fuego. Él te llamó para darte vida, ¿sí? Él te llamó para que trabajes en su obra, para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor te llamó, dice la palabra del Señor. Aún le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Puntualmente fue así, de esa manera, pero es el Espíritu Santo hablándote a ti, ¿sí? Hablándome a mí. En nuestro momento, dice capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oh, aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, te estoy diciendo esto porque el enemigo sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Estoy llamándote la atención, ¿sí? Porque constantemente te bombardea el enemigo con propagandas, te bombardea el enemigo con cosas, queriendo dañar tu mente, queriendo hacerte pensar que las cosas que él ofrece son normales, son naturales, son correctas. Pero tú sabes que lo correcto es la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oh, aleluya. Bendigo la vida de los jóvenes, de aquellos que han tomado la decisión de ser fieles a Dios, de aquellos jóvenes, de aquellas jovencitas que han decidido guardarse para el día del matrimonio. Aquellos que están pensando que el primer día, así la primera vez que van a besarse va a ser allí frente al altar con la bendición de Dios. Aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que han comprendido que se deben al Señor. Oh, aleluya. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo también, en el capítulo 2, verso 22, dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una vez más, mi Señor te recuerda: no estás solo. Tienes hermanos en la fe. Hay ministros, hay pastores, hay consejeros. Si tienes un problema, si tienes un asunto, simplemente suéltalo, ¿ves? Busca la ayuda, sí, pero no de cualquiera. De aquellos, sí, de los que con limpio corazón invocan al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita, juventud, ser una juventud dedicada al Señor Jesucristo. Una juventud que dedica su vida a servirle a Dios. Aquel que dio todo por nosotros. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Y anhelo aquel día que estemos en la eternidad, poder encontrarme contigo. Vamos a orar. Santo Dios, poderoso Señor, te doy gracias por los jóvenes, Señor. Bendigo la vida de los jóvenes, bendigo la vida de las doncellas, Señor. Bendigo la vida de estas jovencitas, Padre de la gloria, que se están levantando en tu palabra, Señor, en tu camino.
Padre mío, bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo. Padre, por favor, habla a los corazones, Señor. Si el enemigo ha querido trampear, mi Señor y Dios, habla a los corazones, sacúdeles, Señor. Permíteles ver, Padre de la gloria, que el enemigo muestra espejismos, que lo que él muestra no es real, que tú eres, mi Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de ti. Padre de la gloria, gracias por tus promesas de salvación. Gracias porque sabemos que tenemos morada celestial esperando por nosotros allá en el cielo, Señor. Gracias por esa promesa tan hermosa de que un día nos levantaría de este lugar, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a pesar de que las cosas se ven turbias, mi Señor y Dios, la palabra tuya declara de que tú levantarás banderas, Señor. Tú venciste al enemigo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno. Gracias por estos niños, Señor, por las niñas, Padre de la gloria, por los jóvenes, Padre mío, por nuestros hijos, Señor. Tu palabra declara que en estos postreros días derramarías de tu espíritu sobre toda carne, que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían. Bendecimos las vidas de nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo, abre nuestros ojos como padres y ayúdanos a encaminar a nuestros hijos de la manera correcta. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y te invito que si el Señor nos concede vida, nos concede salud, podamos encontrarnos aquí para poder hablar algo más de la bendita y eterna palabra del Señor.